Hola, ¿qué tal? Trabajaremos con un problema número 7 de Olimpiada de Matemáticas. En este caso, emplearemos el teorema de Tales de Mileto y las fórmulas del trapecio y del triángulo. Y como siempre te dejo la recomendación de diferentes cuadernillos de Olimpiada que tú puedes llegar a adquirir si quieres resolver ejercicios diferentes, cada uno con sus respectivos autores en la parte inferior. En este problema nos dice en el siguiente trapecio cuál es el área del triángulo sombreado, que en este caso el triángulo sería el triángulo DEA. Entonces, emplearemos primeramente el teorema de Tales de Mileto, el cual nos dice que a partir de dos o más paralelas, en este caso, esta sería una paralela, y en este caso, en la parte inferior, su paralela sería esta otra. El teorema nos dice que dos o más paralelas, al ser atravesadas por dos o más secantes, en este caso estas serían las secantes, nos dice que los segmentos entre ellas mantienen una misma proporción. Es decir, que yo puedo, si yo quiero, puedo encontrar primero la altura del triángulo que está en la parte superior y con respecto a la altura del inferior. Para ello, designaré a la altura del triángulo menor con la letra X, y como ya conozco la altura total del trapecio, si yo a esa altura le resto esta altura, me quedaría la altura del triángulo inferior, que designaremos por 10 menos X. Y el teorema de Tales nos dice que si yo tomo este segmento, que viene siendo la altura del triángulo inferior, y la divido entre la altura del triángulo superior, se tiene que mantener una misma proporción a que si yo divido la base del triángulo inferior entre la base del triángulo superior. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales de Mileto. A partir de aquí, yo voy a despejar, en este caso la X que está dividiendo pasaría multiplicando al 12 y el 8 pasaría multiplicando a 10 menos X. Realizo la multiplicación, 10 por 8, 80, y menos X por 8, menos 8X. Y 12 por X me daría 12X. De donde menos 8X pasaría sumando al segundo miembro de la igualdad. 12X más 8X son términos semejantes que se suman y en este caso me darían siendo 20X. De donde el coeficiente 20, que está multiplicando o acompañando en este caso a la variable X, pasaría dividiendo al primer miembro de la igualdad. Entonces, 80 entre 20, si yo simplifico 0 con 0, lo simplifico, y 8 entre 2 me daría 4. Por lo tanto, la altura del triángulo superior en este caso es 4 unidades y la del inferior es 10 menos X. Y como X vale 4, entonces sería 10 menos 4, me daría que la altura del inferior es 6. Por lo tanto, ahora el proceso que seguiremos será encontrar el área de este triángulo y posteriormente el área de este triángulo. Determina el área del triángulo DCE, que es el superior. Emplearemos la fórmula del área del triángulo, que es base por altura sobre 2. La base en este caso vale 8 unidades y la altura ya la determinamos sabiendo que vale ahora 4. Se sustituyen los valores, 8 por 4 me daría 32 y al dividirse entre 2 me daría 16 unidades cuadradas. Entonces ya contamos con el área del triángulo superior. Nos faltaría calcular ahora el área del triángulo inferior. Utilizo la misma formulita de la base por altura sobre 2. En este caso, sabemos que la base del triángulo es 12
y la altura ya la determinamos que vale 6. 12 por 6 entre 2 me daría el área de ese triángulo. 12 por 6 serían 72 entre 2, nos daría que el área del triángulo inferior vale 36 unidades cuadradas. Ya conocidas estas dos áreas, si yo conociera el área total del trapecio y le restara estas dos áreas, ya únicamente nos quedaría por determinar estas dos áreas. Entonces calculamos el área del trapecio. Hay que recordar la formulita. La formulita nos dice que es base mayor más base menor por la altura entre 2. Y entonces tenemos que sustituir los valores. La base mayor es la base que vale más, en este caso, del triángulo inferior. Y la base menor sería la del triángulo superior. Y la altura es la altura total del trapecio. Sustituyendo, tenemos que 12 más 8 me daría 20. 20 por 10 me daría 200. Y 200 entre 2 me daría 100 unidades cuadradas. Entonces ya conozco yo que el área total del trapecio es 100 unidades cuadradas. Al restarle las áreas del triángulo superior y del inferior, me quedará únicamente el área de estas dos que tengo aquí que desconozco hasta el momento. Por lo tanto, al restar esas dos áreas, tenemos que nos queda que vale, estas dos áreas vale 58 unidades cuadradas. Pero esa área de 58 unidades cuadradas la divido entre 2 y de esa manera yo encontraría el área que me están pidiendo. ¿Por qué razón? Porque básicamente este triángulo, el sombreado con el otro triángulo, vienen siendo triángulos congruentes en este caso, es decir, que son triángulos iguales, porque en este caso, por el criterio de ángulo, 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 este ángulo es igual a este otro, este ángulo también viene siendo igual a este otro triángulo, a este otro ángulo del triángulo, y este ángulo, perdón, nuevamente viene siendo igual a este ángulo. Por lo tanto, por criterio de ángulo, 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 estos dos triángulos son congruentes en este caso. Y comparten también un mismo lado en común. Este vale lo mismo que este lado. Este también vale lo mismo que este. Y por lo tanto, este también vale lo mismo que este. Por lo tanto, dividimos 58 unidades cuadradas entre 2 y de esa manera llegamos a nuestra respuesta que nos estaban preguntando, cuál es el área del triángulo sombreado en este caso, es de 29 unidades cuadradas. Si te ha servido este problema, puedes suscribirte de manera gratuita dando clic en el botón rojo de suscribirse que está en la parte de abajo a la derecha y da clic en la campanita en la opción de todas para que te lleguen las notificaciones de los problemas que voy compartiendo y si alguno es de tu interés puedas observarlo. Hasta la próxima.